Y aquí comienza Cuando pase el temblor, el podcast de Proyecto ISER, un espacio de conversación en torno a la ciencia sísmica, la resiliencia y a cómo prepararnos para vivir en ciudades más seguras. Con ustedes, nuestros conductores. Bien, hola a todos quienes nos escuchan. Soy Rosita Yuneman y estoy hoy día junto a Pablo Eresi. Somos doctores en Ingeniería Sísmica y parte del equipo de investigación del proyecto ISER. Y hoy los vamos a acompañar en la conducción de este podcast. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Eduardo Miranda. Eduardo es doctor en Ingeniería Civil y profesor de la Universidad de Stanford. Tiene una reconocida trayectoria en temas de riesgo sísmico e ingeniería sísmica basada en el desempeño. Además, Eduardo ha trabajado con organismos internacionales y es un referente mundial en temas de ingeniería sísmica. Bienvenido, Eduardo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y saludos a todos. Eduardo, tal vez nos gustaría partir un poco con un poco de tu propia trayectoria personal. Y tal vez lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿qué te motivó a dedicarte a la ingeniería sísmica? Pues muy fácil, el sismo del 19 de septiembre de 1985, yo terminaba mi carrera en la UNAM en México y ocurrió este gran sismo de magnitud 8 que tristemente produjo el colapso de cerca de 200 edificios en la Ciudad de México y me tocó ver pues muy de cerca el efecto destructivo y el impacto enorme que hay en la sociedad, ¿no? Y entonces pues decidí dedicarme a la ingeniería sísmica y pues poner mi granito de arena al respecto. Oye, ¿y hay alguna experiencia que te haya marcado como investigador a futuro? Pues entre otras cosas, fui voluntario en rescate y eso causó gran impacto en mí, así que vi muy de cerca lo que son los sismos. Y la otra es que ver a mis profesores, que muchos de ellos tenían reconocimiento internacional, diciendo que había mucho por investigar. O sea, yo pensaba que ellos, como quien dice, lo sabían todo, casi todo, y me causó mucha impresión cuando ellos decían que esto les había, digamos, movido el tapete realmente en lo que pensaban que sabían de ingeniería sísmica. Y tal vez, ¿qué fueron esos principales aprendizajes en esas misiones? ¿O qué fue esto que tus profesores te dijeron que faltaba por investigar? ¿Dónde surgió a lo mejor las principales inquietudes o los principales aprendizajes de estas primeras experiencias? Pues tuve la suerte de fungir, digamos, como guía de profesores de todo el mundo, mostrarles mi ciudad, los problemas, y entonces pude comparar las fotografías que tomaban, los comentarios, preguntarles, hacerles preguntas semejantes, etcétera. Y entonces realmente pude ver, digamos, de primera mano una probada, digamos, de la opinión de estos expertos a nivel mundial sobre lo que había pasado, ¿no? Y muchos de ellos, digamos, como suele ocurrir, hay partes que uno se explica y otras no, ¿no? O sea, sabíamos que habría una fuerte amplificación de suelos, por ejemplo, pero esto lo rebasó. Se sabía, digamos, que es una zona de subducción de mucha sismicidad, pero esto lo rebasó. Entonces, y lo mismo, sabíamos que había, digamos, ciertos problemas en ciertos sistemas estructurales, pero que no tendría los efectos que finalmente tuvo, ¿no? Oye, Eduardo, y esa visión que tú planteas de tus profesores que en ese momento parecían para ti que ya lo sabían todo, que ya la ciencia ya había descubierto todo, pero tú dices que ellos se daban cuenta de que había mucho por descubrir, todavía hay mucho que investigar. Esa sensación, después de todos estos años, tú como profesor ahora reconocido a nivel mundial, ¿la mantienes? Sí, yo creo que sí, hemos avanzado mucho, sobre todo en temas de diseño basado por desempeño, donde, digamos, empezamos a enfocarnos más en el impacto global, pero creo que hay mucho por hacer todavía a nivel regional.
seguimos muy enfocados en el puente en particular, en la presa, y no en el efecto de los sismos a nivel de sociedad. Y creo que es, digamos, donde deberíamos de enfocarnos, ¿no? Tal vez un poco si pudieras contarle a los que nos están escuchando con un poco más de detalle cómo se puede en el fondo aplicar el diseño por desempeño a un estudio regional, o qué aspectos crees tú que es donde hace falta enfocarse en esa evolución del diseño por desempeño. Pues en gran medida es un poco como pensar en una nueva familia de medidas del riesgo, o sea, de la posible pérdida o impacto que tienen los sismos en la sociedad. Tradicionalmente, como diseñamos los puentes, los edificios, nos enfocamos en el edificio que un dueño o una empresa quiere construir y, por ejemplo, minimizamos la probabilidad de colapso o digamos, pérdidas, pero a nivel individual. Y es un poco como si un maestro o una maestra de escuela se preocupara por el desempeño de alumnos en forma individual, pero si pensamos en el grupo, podemos decir, pues que yo quisiera que no, por ejemplo, el 98% de mis alumnos pasara el curso, que no más de 2 se quede. Y ese enfoque es muy diferente. Involucra problemas adicionales que no existen en el problema individual y tienen que ver con la probabilidad de que 2 sucesos, digamos, indeseables ocurran. O sea, no es la probabilidad de que, por ejemplo, uno de los autos de la familia choque, sino empezamos a pensar cuál es la probabilidad de que en una misma semana 2 autos de la familia choquen, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la correlación y con otro tipo de problemas que debemos de estudiar, mucho más complejos. ¿Cuál es la correlación en el tipo de estructuras que tanto se parecen, en el peligro sísmico, que tanto, digamos, es probable que en 2 lugares diferentes cada uno tiene, digamos, puede subir o bajar, pero aquí nos interesa cuál es la probabilidad de que los 2 sean altos, por ejemplo, ¿no? Y cómo varía eso con el tipo de suelo, cómo varía respecto a la densidad, la distancia de estas constructuras. Interesante. Bueno, eso justamente es parte de lo que también el proyecto ISER está evaluando, este impacto a nivel regional y no solo estructura a estructura. Volviendo un poco a lo de la evaluación de los impactos post-terremoto, es bien interesante esto porque creo que tú eres de los pocos investigadores que va a cada vez que hay un terremoto. Tienes historias ahí con tu familia también de que si hay un terremoto ellos saben que vas a desaparecer por un tiempo. A mí me ha tocado también estar contigo personalmente y creo que hay mucho que aprender, ¿no? Entonces un poco mi pregunta es ¿en qué cosas te fijas cuando vas a estos lugares? ¿Cómo es la experiencia de estar en un lugar que pudo haber tenido recién un terremoto devastador y que tú tienes que ir ahí como investigador y no, o sea, digamos, tu ayuda va a ser a posteriori, ¿no? Sí. Pues muchas cosas. Por una parte hay que documentar lo que ocurrió, pero una parte muy importante es como cada una construcción que uno observa, el pensar si esto es lo que uno esperaría que hubiera ocurrido. Si, por ejemplo, si es una construcción muy mala de tierra, con deterioro, uno diría, pues, uno esperaría que tenga un mal comportamiento sísmico. Pero lo que ocurre muchas veces es que estructuras que esperaríamos que tendrían mal comportamiento, de pronto no lo tienen, o viceversa, estructuras que estaban bien construidas, que uno pensaría que les hubiera ido menor, pero resulta que se colapsaron. Y entonces es realmente ahí donde uno, pues con curiosidad, pero dice, ¿qué pasa aquí? O sea, algo nos falló en cómo interpretamos, cómo analizamos, cómo diseñamos estas cosas, que hay algo que nos falta, algo falta que no nos permite entender.
y no hay sismo donde esto no ocurra. Muchas veces uno cree que va uno a ver lo que se cayó, pero yo siempre he aprendido que muchas veces uno aprende más del buen comportamiento. ¿Qué tuvieron de especial las que tenían buen comportamiento en comparación de las otras, ¿no? Y para el terremoto de Chile del 2010, tú fuiste uno de los primeros en llegar acá a Chile. De hecho, te tocó ver el aeropuerto casi inhabilitado. Cuéntanos un poco tu experiencia y qué cosas pudiste aprender de acá o qué investigaciones salieron de tu visita a Chile. Pues tan pronto recibí la notificación, de hecho yo compré mis boletos a las horas de ocurrido el sismo y quería llegar ahí al día siguiente, pero pues el aeropuerto estaba cerrado. Se abrió a nivel internacional hasta después de una semana y cuando llegué, pues en sí las terminales estaban deshabilitados. Uno aterrizaba en las pistas y había unas tiendas donde pasaba uno inmigración y inmediatamente nos fuimos hacia el sur por la 5. Y la ingeniería sísmica chilena es muy buena, muy reconocida, mucha experiencia desde hace mucho tiempo. Y de hecho, pues son famosos las construcciones de muros chilenos. Pero había, digamos, inicialmente dos aspectos muy importantes. Uno, desde luego, era el tsunami y la otra era de algunos edificios colapsados, ¿no? En el 3 de marzo del 85 hubo un colapso en el edificio del Faro, pero pues era relativamente pequeño, tenía unas torsiones y digamos de alguna forma uno se lo explicaba más, ¿no? Pero por ejemplo el edificio de Alto Río era regular, con muchísimos muros y eso llamó mucho la atención a nivel mundial, ¿no? Lo mismo, un área que a mí me interesa mucho, que es los elementos no estructurales, pues pudimos ver de primera mano el impacto que tuvo en el sector salud. Recorrí decenas de hospitales y a pesar de que a nivel estructural, igual que los aeropuertos de Santiago y Concepción, tuvieron un excelente comportamiento estructural y sin embargo no podían ser utilizados, ¿no? De hecho, de alguna forma yo cuando regresé pensé que ese sismo sería recordado como el sismo no estructural, ¿no? Es decir, cuál es el enorme impacto económico y social de un sismo a pesar de tener buena ingeniería estructural, que claramente muestra cómo no es suficiente. Y es donde tenemos mucho que avanzar. O sea, por ejemplo, en una semana voy a estar en Perú y les voy a hablar justo de estas estructuras como los aeropuertos, como los hospitales. Y aún en esas tenemos enormes problemas a la hora de los sismos. Y es porque el número de elementos que nos tenemos que preocupar se multiplica, pues, sencillamente por un orden de magnitud, por un factor de 10, y no es que mucho más. O sea, el ingeniero estructural se preocupa de la cimentación, de los muros, de las columnas, de las losas, pero digamos, uno es como contar 10 cosas, ¿no? Y en cambio, en elementos no estructurales son cientos de diferentes sistemas que funcionan en forma muy diferente, que interactúan y que pueden dejar, digamos, sin operación al hospital, al aeropuerto, a centrales de producción de energía eléctrica, etcétera. Claro, claro. Eduardo, siguiendo un poquito con este tema del reconocimiento post-sismo y tu experiencia en Chile y en el colapso del edificio Alto Río, ¿qué aspectos visualizaste tú en tu recorrido que te pudieran hacer pensar o explicar un poquito el colapso de ese edificio? ¿Y cómo se compara, por ejemplo, con el colapso del reciente edificio en Bangkok? ¿Qué piensas de eso? Pues recorriendo Concepción,
rápidamente me di cuenta del enorme cambio que ocurría en diferentes partes de la ciudad. O sea, si bien los tipos de construcción son semejantes y van cambiando, había edificios semejantes con comportamientos muy diferentes. Y digamos, un poco por mi formación de haber nacido en la Ciudad de México, siempre me fijo más en posibles efectos de sitio. Pero en ese momento todavía no teníamos registros. O sea, el famoso registro de Concepción y muchos otros, en realidad se dieron a conocer hasta que yo había regresado. O sea, en ese momento todavía no había datos. Pero lo mismo en Viña del Mar. Recorriendo Viña del Mar era evidente para mí, por ejemplo, en la medida en lo que uno se acercaba al río, el daño era mayor, ¿no? Y es algo que es curioso porque yo platicando con amigos chilenos, inclusive algunos me decían, no, eso de los efectos de sitio, no tenemos ese problema aquí en Chile, porque pues la cordillera y el tipo de suelos, etcétera. Pero pues la realidad es que siempre, de alguna forma u otra, siempre los tenemos. Y ahora sabemos que ahí en Concepción son muy serios, ¿no? Sí, seguro. De hecho, efectos de sitio ahora ya sabemos que pueden haber aquí en Santiago, en Viña, en Concepción. En todas estas ciudades tenemos sectores con suelos bien blandos que pueden amplificar mucho el sismo. Así es. Sí, de hecho, regresando a lo de Bangkok, son básicamente 5 factores, pero no es normal que un edificio colapse a 900 kilómetros del epicentro. Eso ya marca la atención. El único edificio, digamos, colapso de edificios que yo conocía a distancia muy lejana era justamente la Ciudad de México a 450 kilómetros de un 8. Este era una magnitud menor y un colapso a 900 kilómetros. Es muy conocido los efectos de sitio en Bangkok, pero en realidad lo que se conocía eran los 15, 18 metros superficiales muy blandos, pero eso produce amplificaciones en lo que le llamamos periodos de vibración de 1 segundo, y en realidad lo que ocurre es los depósitos muy profundos, a cientos de metros, se ven amplificados en estos sismos de gran magnitud y provocaron movimientos que para mucha gente parecían inexplicables, pero en realidad hoy sabemos que es una combinación de que estos edificios muy altos tienen muy poco amortiguamiento, o sea, son propensos a ser amplificados su movimiento, más cómo afecta este amortiguamiento en suelo blando también es más perjudicial. Entonces son una serie de 4 o 5 factores que se combinaron para producir esos problemas. Y ese tipo de problemas son los que normalmente son mucho más difíciles de detectar en ciencia y ingeniería. O sea, entender más problemas individuales, pero la combinación y la probabilidad de que se nos presenten en forma simultánea, eso es lo que siempre se nos complica más. Sí, sí. Oye, y en términos de, pensando en estas visitas post-terremoto y cómo ha cambiado ahora, cómo ha ingresado la tecnología y las redes sociales, y ahora, por ejemplo, creo que todo ingeniero o ingeniera del mundo vio el edificio de Bangkok, por ejemplo. Y hay videos en tiempo real mientras se va colapsando. Cosas que hace 10, 15 años no existía. O sea, para ver el Alto Río colapsado había que venir acá, ¿no? Claro. O había que esperar que alguien le sacara fotos y la publicara. Me refiero en un paper o en un reporte. Entonces, ¿cómo ves tú el rol que está empezando a jugar esta interconexión de todo el mundo a través de redes sociales, donde imágenes, videos, audios, todo sale al momento del terremoto? 5 minutos después uno se mete a cualquier red social y está lleno, y cómo eso puede complementar también las visitas, los reconocimientos post-terremoto? Claro, son oportunidades fabulosas que no teníamos antes.
Si yo pienso en el sismo del 85, esos sismos antes de la fotografía digital, aún si uno compraba muchos, pues qué sé yo, en sismos de Loma Prieta, aquí en los Estados Unidos, etcétera, yo habré tomado unas 300, 400 fotografías, y en cambio, por ejemplo, en el sismo de Chile debo de haber tomado unas 2,000 o 3,000, y ahora con videos, etcétera. Entonces, el número de información que uno recaba es mucho más grande, pero uno la complementa, por ejemplo, con imágenes satelitales, con estos videos de social media que pues ahora todo mundo carga con una cámara, y no solo una cámara, sino una buena cámara, normalmente de alta resolución, y empieza a tomar estos videos que hemos visto, por ejemplo, en el 2011, un turista fotografía el fenómeno de licuación en Tokio, muy lejos del epicentro de Tohoku. Y yo pensaba en un profesor que tuve en la Universidad de California en Berkeley, el profesor Harry Bolton Seed, que era la máxima autoridad en este fenómeno de licuación. Y yo decía, probablemente mi profesor nunca vio licuación, digamos, en el momento, cómo ocurría. Y ahora todo el mundo la podemos ver, el sismo que todo acaba de circular, por ejemplo, de la ruptura en Myanmar, donde se ve, digamos, es una fotografía que le he dado, al menos entre los que nos dedicamos a esto, pues es algo que nadie habíamos visto antes, ¿no? Entonces, y yo creo que son nuevas oportunidades para aprender fenómenos. La misma visualización, las herramientas de computación nos permiten visualizar mucho más. Y luego, pues toda la cuestión de inteligencia artificial, de machine learning, como le llamamos, que no creo que suplanten por completo, pero sí complementan el tipo de aprendizaje. Entonces, principalmente yo creo que esto se va a traducir en digamos, como el cambio de pendiente, la tasa de aprendizaje debe de ser mucho mayor de la que era antes. Igual. Y en ese sentido... Perdón. No. Lo que iba a decir es que igual hay que tener ojo ahí también con todas las fake news, ¿no? Con todos los videos que también a veces son de otros terremotos pasados, información que no es del terremoto actual y que pueden también meterle ruido a la investigación, ¿no? Sí, tristemente hay gente que pues no sé por qué le causa tensión hacer este tipo de cosas, pero sí lo hemos visto en forma consistente, y ahí pudieran también ayudar las herramientas de inteligencia artificial a tratar de detectar, ¿no? Pero es un poco como los virus, siempre uno va un poco atrás, pero sí hay mucho por hacer en eso. Y en ese sentido, en base a toda tu experiencia previa y desde momentos en los cuales, claro, las herramientas tecnológicas eran muy limitadas hasta el día de hoy, en el fondo, ¿cuáles serían tus recomendaciones para organizar o para definir objetivos claros de estas campañas de reconocimiento post-sismo? ¿Qué podrías recomendar para grupos, ¿cierto? O equipos de investigación que quisieran hacer estas campañas de reconocimiento? Sí, es excelente pregunta. Yo lidero ahora aquí en los Estados Unidos un grupo que le llamamos Aprendiendo de Sismos, y no los he podido convencer del todo de formar criterios de selección de qué tipo de eventos seguir. Y para mí uno de los criterios principales debe de ser la oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos un sismo donde hay muchas redes de instrumentos, hay una oportunidad de aprender muchísimo mayor. Hace poco, por ejemplo, di una plática de la historia de la ingeniería sísmica aquí en California, y pues por cientos de años lo único que se documentaba es que en tal día había ocurrido un sismo, pero pues no había mayor aprendizaje porque no había instrumentos. Entonces no había forma como de conectar ciertas cosas, y sigue tristemente
pues si nosotros comparamos el 3 de marzo del 85 al 27 de febrero del 2010, pues ya había mucho más instrumentos, pero afortunadamente a raíz de esos sismos ahora se ha ampliado la red y el aprendizaje será mucho mayor. Entonces, ir a documentar el comportamiento cerca de donde tenemos instrumentos es una de las mejores formas de aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que aunque hay mejor avance, etcétera, pero en sismos en California, sismos en Japón, sismos en Taiwán, donde tienen muchísimos instrumentos, o ahora en Turquía, nuestra oportunidad de aprendizaje es mucho mayor a lugares donde hay poca instrumentación. Excelente. Claro, sin duda. Bueno, hemos hablado sobre qué cosas uno puede aprender una vez que ocurre un temblor, un sismo, y ahora nos gustaría movernos hacia futuro, una mirada a futuro, cómo podemos entender el riesgo a futuro y qué cosas afectan a ese riesgo. Entonces, una de las preguntas que te tenemos, Eduardo, es ¿cómo ves tú que envejecen nuestras ciudades y cómo eso, de alguna manera, eso afecta al riesgo sísmico a futuro en términos de los cambios en la exposición? Esa es una parte sumamente importante que su centro está atacando y hay poca investigación al respecto. O sea, si nosotros vemos los periodos de recurrencia de los sismos, pues son en tiempos geológicos, ¿no? Digamos, en el mismo segmento tienen que pasar cientos de años para que se vuelvan a repetir estos sismos. Y normalmente diseñamos para periodos por lo menos de 450 años, o sea, en promedio una intensidad que se presenta cada 450 años, pero estructuras importantes cada 2500 años. Y sin embargo, digamos, en nuestras vidas, el crecimiento de las áreas urbanas es enorme. Tan solo hay que pensar en el sismo de Valdivia, y qué tamaño tenía Valdivia, qué tamaño tenía en Concepción al que tienen el día de hoy, ¿no? El tamaño de la capital de Santiago en 1960, y el peligro sísmico básicamente sigue siendo el mismo que ocurría en 1960. Sin embargo, como hay mucho mayor exposición, el riesgo, la posibilidad de tener pérdidas de vidas humanas, pérdidas de uso de hospitales, pérdidas económicas, pérdida de viviendas, del número de desplazados, etcétera, aumenta en forma paralela al crecimiento urbano. Y eso querría decir que si nosotros quisiéramos mantener el nivel de impacto, entonces en la medida en la que aumenta la exposición, tenemos que tener un mejor diseño, digamos, que contrarreste al incremento. Y eso es algo que normalmente como que estudiamos el riesgo en puntos específicos, típicamente el riesgo actual, y no lo proyectamos al que va a tener, por ejemplo, en 40 o 50 años, ¿no? Pero es sumamente importante porque eso, al aumentar el número de estructuras, el riesgo aumenta en forma muy importante. Y en ese sentido, ¿cierto? Claro, tú comentas sobre el cambio en la exposición, ¿cierto? Pero junto con ese aumento en la exposición, también hay un cambio en, de alguna forma, la vulnerabilidad o la fragilidad del entorno construido, ¿cierto? En la medida que las estructuras han estado, por ejemplo, afectadas a sismos previos que puedan haber resultado en algún daño que de alguna forma esté oculto. ¿Qué piensas sobre este cambio o esta variación en la vulnerabilidad o en la fragilidad de los sistemas? Hay dos cambios, o sea, uno positivo y uno negativo. Al que te refieres es el negativo, en el sentido de que el deterioro o el daño acumulado puede aumentar más el riesgo. O sea, además del cambio de exposición, el que sean más vulnerables con el tiempo.
Paralelo a ese, ocurre un cambio positivo, que es en la medida en la que va pasando el tiempo, los reglamentos van mejorando y muchas de estas estructuras que se construyen hoy, por ejemplo, son mucho mejores a las que se construían en el 85. Pero pues hay que estudiar las dos. O sea, podríamos decir que puede haber un comportamiento bipolar, en el sentido de que unas se van a comportar mejor, pero otras se van a comportar mal. Y tristemente muchas veces son segmentos de la sociedad desprotegidos los que son más vulnerables a ese, porque son estructuras más viejas, que su valor económico es menor, que no favorece a tener un buen mantenimiento, etcétera. Pero es un tema muy discutido. Yo soy de la idea que a veces se exagera mucho en este problema del daño acumulado y sigue siendo producto más de la intensidad del sismo, digamos, como el efecto principal, más que el daño acumulado. Pero digamos, como que no hay un consenso. Hay mucha gente que cree que el daño acumulado es muy, muy importante. Depende un poco el tipo de estructura. Desde luego, en estructuras de adobe, por ejemplo, en el 2010 me tocó pasar por Chillán, que pues básicamente el sismo anterior, digamos, ya había demolido esas construcciones, pero un poco más al sur, cuando llegamos a Talca, me sorprendió la cantidad tan grande de construcciones de adobe, o sea, al grado que recuerdo unas cortes digamos, como un edificio del poder judicial, enfrente de muchas construcciones de adobe. Y yo decía, pero ¿cómo hay tantas construcciones de adobe después de lo que les pasó en Chillán, ¿no? Pero es, digamos, la dificultad de aprender de los sismos anteriores. Como que decir, bueno, eso pasó en Chillán, pero no nos va a pasar en Talca, ¿no? No nos va a pasar en Talcahuano. Claro. Oye, y así como la ciudad va cambiando, digamos, su exposición en el tiempo y tenemos también esta vulnerabilidad que va modificándose en el tiempo para bien o para mal, o ambas al mismo tiempo. También hay un tema con el cambio en el peligro sísmico, ¿no? O la amenaza sísmica. Generalmente utilizamos modelos poissonianos que no dependen del tiempo desde el último evento, pero hay ciertos terremotos que podrían no seguir un modelo poissoniano, y eso nos cambiaría la amenaza en el tiempo. También están estos modelos de réplicas que nos predicen también qué tipo de réplicas van a haber después de un terremoto grande. Entonces, ¿cómo ves tú el integrar esos modelos en la evaluación del riesgo? Creo que es sumamente importante. O sea, si uno lo ve a nivel regiones muy, muy grandes, el modelo poissoniano, que no tiene memoria, es adecuado y se ha mostrado que es adecuado en periodos grandes. Sin embargo, casi cualquier punto acaba siendo controlado por fuentes muy específicas. Y cuando ya nos enfocamos a fuentes específicas, como podría ser una zona, qué sé yo, enfrente de Santiago, de la trinchera de subducción, por ahí de Viña del Mar, ahí sí el modelo sin memoria poissoniano no funciona. Y yo creo que es una de las grandes oportunidades, digamos, por una parte la más difícil, pero si vemos de las principales fuentes de incertidumbres en este problema, están en conocer mejor el movimiento sísmico. Y en la medida que tengamos más instrumentos y midamos más sismos a nivel mundial, podemos ir, digamos, como descifrando esto que parece estar pues codificado. Y potencialmente, como ahí hay mucha incertidumbre, es lo que a cambio nos podría dar una mejor reducción. Y eso se podría traducir en que, por ejemplo, los diseños pudieran tener, que no tuvieran que ser tan conservadores, ¿no? En algunos sitios donde sí se necesita, tendremos que subir
el nivel de diseño, pero quizá no en todos. Y yo sí creo que pues todo esto que hablábamos antes de la inteligencia artificial, la visualización, herramientas de cálculo, ahora lo que le llamamos simulaciones sintéticas de movimientos, tiene un gran futuro. Entonces, un poco para ir organizando este último tema de la evolución en el tiempo, ¿cierto? Entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. ¿Dónde tú pondrías el foco? ¿Qué es lo que te parece lo más relevante en el tiempo y por qué? Quizá el más sencillo, más que el más relevante, pero el más sencillo es el estudio en la exposición. Porque digamos, entendemos más, podemos proyectarla más cómo va a ser. También pudiéramos estudiar en la vulnerabilidad, pero el que pudiera dar mayores frutos es el del peligro sísmico. Perfecto. Y en el sentido de la comprensión de la exposición y la capacidad de caracterizarla y de modelarla, ¿qué factores claves crees tú que se necesita considerar en la planificación urbana, en los procesos de planificación territorial, un poco para disminuir o para mitigar el riesgo futuro? Pues algo que nunca hemos hecho es que digamos que los crecimientos urbanos sean en zonas menos vulnerables. O sea, normalmente tomamos efectos de tipo económico y de oportunidades de comercio y otros, pero no tomamos en cuenta el peligro sísmico. Y sin embargo, el impacto que puede tener el peligro sísmico es enorme. Un buen ejemplo es el puerto de Kobe, que por mucho tiempo fue el puerto más importante de toda Asia, pero pues como ya no había tierra suficiente para localizarlo en esta parte de Japón, lo hicieron en islas artificiales y pues en el sismo de Kobe aprendimos que eso básicamente tuvo daños tan grandes que a la fecha, digamos, tomó años repararlo, pero toda la operación naviera se movió a otras partes de Asia y ya nunca volvió a regresar. Esos negocios pues se quedaron en Singapur y en otras partes en China y nunca regresaron a Japón. O sea, es un efecto devastador para la economía japonesa en este caso. Y eso no lo hacemos. O sea, decimos, pues, ¿dónde está qué sé yo, por ejemplo, el agua, la disponibilidad de agua? Pero pues muchas veces junto al río es donde están los suelos aluviales más blandos, etcétera. Y no tomamos criterios, por ejemplo, muy simplificados para los efectos de sitio, parámetros que le llamamos BS30, pero, por ejemplo, no tomamos en cuenta cuál es la profundidad de los estratos de roca o mejores caracterizaciones que podríamos hacer. Recientemente hicimos un estudio aquí para la ciudad de San Francisco, donde hacemos un estudio detallado del posible movimiento sísmico en la base de cada edificio. Y hay cambios enormes de una cuadra a otra y quizá no tan exagerados, pero yo creo que sí hay cambios enormes, tanto en Viña, por ejemplo, como en Concepción, ¿no? Le comentaba a Pablo que me parecía increíble que habían quitado la estación de Concepción. Yo hubiera ido y puesto 25 más, ¿no? Es como decir, encontramos oro, vámonos a otra mina, y decir, bueno, ya la encontraste, ahora ponte a explotarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una buena recomendación sería, por ejemplo, incorporar en los estudios de planificación territorial explícitamente una caracterización, por ejemplo, fina del tipo de suelo. Así para partir. Así es. Esto tradicionalmente se hizo con lo que llamamos microzonificación, pero yo creo que eso fue demasiado burdo y ahora es necesario como una nueva generación de microzonificaciones mucho más detalladas, sobre todo para identificar las zonas, pero es más complejo que las zonas. O sea,
porque es una combinación de las zonas con las construcciones que ponemos Exacto. en esas zonas. Entonces debemos de identificar, digamos, cuáles son las peores combinaciones. Normalmente en ciertas alturas no van bien con ciertos sitios, y eso lo podríamos hacer, y normalmente las microzonificaciones que hemos hecho no llegan a ese nivel. Perfecto. Y en ese mismo ámbito, ¿qué variable de riesgo crees tú que sería la más adecuada de incorporar en estudios de este tipo? ¿El daño físico o las personas afectadas o las pérdidas económicas? O sea, si estuviéramos pensando, ¿cierto?, en un proceso de elaboración de un instrumento de planificación, en que contamos con una microzonificación y contamos a lo mejor con alguna caracterización preliminar de la exposición, ¿qué variable de riesgo deberíamos considerar? Yo creo que a pesar de que hemos avanzado mucho, el colapso sigue siendo muy importante. Y hay un efecto de correlación. O sea, cuando una estructura colapsa en un punto, no es únicamente el impacto a esa estructura, sino a todos los vecinos, porque el valor de los bienes raíces de los vecinos se ve afectado, porque dicen, pues aquí se mueve mucho el terreno. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, en 1906 en San Francisco, era la ciudad, cuando encontraron oro en 1849, crece en forma vertiginosa la ciudad, pero después del sismo, básicamente como 3/4 partes de la ciudad, de los habitantes abandonan. Y es el crecimiento en otros lados, pero el impacto duró pues decenas y decenas de años, ¿no? Hay sismos, por ejemplo, en sismos como el de Managua, el de El Salvador, el de Haití, que pues básicamente nunca van a ser como fueron. O sea, hoy va uno a Managua y sigue viendo los efectos de sismos que ocurrieron hace 50 años, ¿no? Excelente. Sí, totalmente. Oye, Eduardo, y ya vamos terminando, yo creo, pero un poco quería saber tu visión de cómo el proyecto ISER aporta a esta comprensión y a esta gestión del riesgo sísmico futuro, y qué oportunidades ves de aplicar estos enfoques en América Latina en corto, mediano o largo plazo. Pues yo veo dos grandes aciertos realmente fabulosos de este esfuerzo. Uno es el enfoque regional, o sea, no abandonar, pero realmente partir del riesgo individual, pero enfocarse al riesgo regional, es algo que no es común y es muy bueno y sobre todo muy necesario, aún aquí en los Estados Unidos, pero más en Latinoamérica, donde casi no hay mucho al respecto, o se había hecho en una forma extremadamente burda. Y luego el otro gran acierto es la evolución del riesgo en el tiempo, ¿no? Y el tratar de combinar estos tres aspectos que hemos estado hablando, del aspecto no estacionario que le llamamos, el cambio en el tiempo del peligro, de la vulnerabilidad, la exposición, que todo afecta al riesgo, es algo también pues excelente. Yo creo que en la medida en la que podamos tener como ejemplos y buenos ejemplos, son como semillas que se empiezan a reproducir, ¿no? Y tratar de empezar a hacer colaboraciones para que se hagan esfuerzos semejantes en otros lados, que pueden ser, por ejemplo, Lima en Perú, en Bogotá o en Cali en Colombia, en muchos lugares en Centroamérica, México, y también, ¿por qué no en California, donde también se hace mucha falta, ¿no? Excelente. Y yendo todavía un poco más lejos, un poco más hacia el futuro, ¿cómo visualizas el futuro de la ingeniería sísmica? Sobre todo pensando tal vez en todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, toda esta cantidad de datos que empiezan a surgir. ¿Cómo visualizas la disciplina hacia el futuro? Pues yo creo que yo soy optimista que va a haber cambios muy
muy positivos. Por ejemplo, la vulnerabilidad en esta rama que ya llevamos tiempo trabajando de la salud estructural a partir de sensores. Los sensores se han vuelto mucho más económicos, son inalámbricos y debemos de aprovechar eso para poner cientos o miles de sensores en nuestras estructuras, y eso es un poco como lo que mencionaba de los sensores, los instrumentos en el terreno. Eso nos va a abrir las puertas a mucho mayor conocimiento de qué es lo que ocurre, en el colapso. Si bien hemos avanzado un poco en tratar de estimar cuándo ocurre un colapso, pues todavía yo creo lo hacemos en forma burda, y en el futuro estoy convencido lo haremos mucho mejor. Quizá lleguemos a entender más la recurrencia de los sismos y poder estimar con deformaciones a nivel superficie desde satélites, tratar de predecir un poco más cómo funciona esto. Algo que hemos estado trabajando aquí con un chileno y ahora con otro estudiante de la direccionalidad, que por decenas y decenas de años decíamos la intensidad del movimiento de terreno en este punto fue de tanto, digamos, como en forma semejante a como decimos la temperatura o la precipitación pluvial, cuando en realidad cambia de una orientación a otra, pues fácilmente por un factor de 2. Y si uno en ingeniería diría, pues un factor de 2 lo tenemos que tomar en cuenta, y sin embargo por decenas de años no lo tomamos en cuenta. Hoy por hoy empezamos a entender mucho mejor qué es lo que ocurre en fallas de rumbo, pero yo soy optimista que podremos hacer lo mismo en sismos de subducción, en interfase intraplaca, que hoy por hoy, digamos, no se ve claro, pero con más instrumentos, etcétera, yo creo que lo podremos lograr, ¿no? Y incorporar, hacer una mucho mejor estimación del peligro sísmico, que es donde hay tanta incertidumbre, ¿no? Y para ir terminando, Eduardo, nos gustaría que si nos pudieras compartir algún comentario o algo que le dirías a las nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras que se meten en este mundo de investigación, no sé, algún consejo o comentario. Pues yo diría que las nuevas generaciones tienen la fortuna de entrar a algo que jamás los viejos tuvimos, ¿no? O sea, hoy la disponibilidad de información es, digamos, infinitamente más grande y hay más oportunidades de aprender de lo que eran anteriormente. O sea, ahora ya uno no tiene que ir a las bibliotecas, va al acceso a todos estos artículos y trabajos literalmente en el teléfono. Uno ve estas imágenes y eso se va a traducir en un mejor aprendizaje. Entonces, la clave básicamente es ser curioso, tener como hambre de aprender, y creo que las nuevas generaciones harán mucho mayor aprendizaje, básicamente porque la tasa de crecimiento será mucho más grande por las herramientas computacionales, de inteligencia artificial, etcétera, y eso nos ayudará a hacer, digamos, al mundo mucho más seguro de estos sismos, ¿no? Que sigue siendo, digamos, uno de los peligros más temidos, porque a diferencia de incendios y de huracanes y tornados, pues esos los podemos predecir, la gente evacúa sus construcciones, se mueve, pero con sismos no ocurre eso, ¿no? Entonces sigue siendo el área que abarca un sismo, pues ustedes lo vivieron en el 2010, son miles y miles de kilómetros cuadrados, y que puede afectar a millones de gentes, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta extraordinaria conversación, por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu visión. Así que muchas gracias por este tiempo y también gracias a todos los que nos escuchan en este primer capítulo de Cuando pase el temblor. De nada. Sí, lamentablemente se nos hizo... Perdón, ¿sí?
De nada, con mucho gusto, y les deseo pues mucho éxito en el progreso y los avances del centro de investigación. Bien, lamentablemente se nos hizo corto el tiempo. Los esperamos para nuestro próximo capítulo, en donde nos vamos a adentrar en el mundo de los tsunamis. Vamos a conversar con el doctor Patricio Catalán, que es reconocido experto en dinámica costera, alerta temprana, propagación de tsunamis. Y vamos a conversar con él sobre qué hemos aprendido en Chile tras eventos como el del 2010 del Maule, que hoy día hablamos un poquito de ese evento, y cómo podemos prepararnos mejor frente a estos fenómenos que son muy destructivos, que son los tsunamis. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Síganos en las redes sociales, en Proyecto ISER, y espero que compartan este episodio con sus cercanos. Muchas gracias, Eduardo. Muy entretenida conversación. De nada, con todo gusto.